Lamentablemente, a lo largo de la historia, ha habido numerosos casos de torturas brutales infligidas a seres humanos. Estos métodos de tortura han sido utilizados en diferentes épocas y culturas, y son un testimonio oscuro de la crueldad humana. Comencemos. Durante la época medieval se utilizaron diversos métodos de tortura, realmente crueles, para extraer confesiones a los sospechosos de algún crimen. Generalmente, tenía que ver con herejías y el no cumplimiento de las leyes de la religión, muy importantes en esas épocas. La Iglesia y la monarquía, las dos instituciones más fuertes, cumplían con su tarea de castigar a los que no se comportaban con las normas establecidas. Para esto utilizaron herramientas como el potro de tortura. Este funcionaba atando a una persona desde sus extremidades sobre una tabla, y jalando las poleas para estirar el cuerpo de la víctima en direcciones opuestas. A medida que se van estirando, las extremidades se extienden de una manera muy dolorosa. Esto lleva a la dislocación de los huesos, la cual eventualmente se vuelve insoportable. La rueda fue un método de tortura empleado en Europa en la Edad Media y época moderna. La última ejecución registrada fue en 1841, en Prusia. Para llevarla a cabo, primero ataban firmemente a la víctima a un banco o una cruz. Y después, el verdugo procedía a romper mediante una barra de hierro todos los huesos y articulaciones del condenado. Los impactos debían ser fuertes, pero sin llegar a matar a la víctima. No querían que la muerte fuera rápida, sino que sufriera lentamente con cada golpe que le daban. Por esta razón, evitaban atizar en la cabeza, dejándola intacta, y se enfocaban en romper o dislocar las extremidades. Tras esto, el condenado era colocado en una rueda de carro, de manera que los tobillos tocaran la cabeza. Para ello, las piernas debían ser dislocadas hacia arriba y colocaban sus brazos rodeando la circunferencia. Después se enganchaba la rueda o eje que estaba clavado en el suelo, quedando elevada y en posición horizontal, y la víctima sobre ella. Cuando ya tenían todo listo, hacían girar la rueda quebrantándole los huesos y provocándole la muerte. El desollamiento es una práctica antigua. Existen relatos de asirios desollando a un enemigo capturado o a un gobernador rebelde y clavando la piel desollada en el muro de su ciudad. Cortar la piel del cuerpo era usado algunas veces como parte de la ejecución pública de traidores en la Europa medieval. Un método similar de ejecución fue usado en épocas tan tardías como los principios del siglo XVIII en Francia. Esta tortura consistía en atar al prisionero e inmovilizado, generalmente con los brazos y las piernas extendidas, mientras una o varias personas le iban cortando tiras de piel. Dependiendo del grado de desollamiento podía ser mortal o no, y no siempre se utilizaban cuchillas para ello, sino que también podían emplearse látigos de muchas lenguas o hechos con cadenas y piezas metálicas que arrancaban la piel al golpear. Hay quienes afirman que el instrumento se utilizó durante la Inquisición y que la cabeza, supuestamente imagen de la Virgen María, Madre de Jesús, simboliza el triunfo de la Iglesia Católica sobre la herejía. Otros aseguran que el dispositivo de la tortura data del siglo XII y era un atractivo del circo. El prisionero que era condenado debía entrar al dispositivo. Sus afilados y oxidados clavos internos estaban distribuidos de manera estratégica en una estructura de poco más de 2 metros, que podían insertarse en brazos, piernas, ojos, senos o pene en cuanto cerraban las puertas, pero sin afectar los órganos vitales, alargando así la tortura con un eterno dolor. Esto permitía que la persona permaneciese viva, en posición vertical, pero condenado a un intenso dolor en un espacio extremadamente pequeño que aumentaba el nivel de sufrimiento y desesperación. Vale mencionar que las puertas de la doncella de hierro abrían de manera independiente. Esto permitía comprobar que la víctima estuviese pasando un sufrimiento considerable y negar toda posibilidad de escape. Su grosor era lo suficientemente considerable para evitar escuchar los gritos de la persona que se encontraba dentro. El torturador debía cerrar las puertas de forma muy lenta, para que las púas pudiesen penetrar varios puntos del cuerpo de la persona, sin llegar a matarlo. Con ello no solo lograba el sufrimiento, sino también aislamiento, oscuridad y un silencio absoluto. Esta forma de torturar era muy sencilla. La víctima estaba siempre desnuda de cintura para arriba, y le ataban manos y piernas con cadenas y cuerdas. Le ponían encima de la barriga ratas hambrientas y las encerraba en una pequeña jaula de metal, así las ratas empezaban a rascar y mordisquear el vientre. Pero esto no es todo. Con los años este método de tortura lo empezaron a usar en la Edad Media. La Inquisición lo que hacía esta vez era molestar a las ratas para que se pusieran agresivas con el prisionero. También perfeccionaron la técnica acercando antorchas con fuego, calentando la jaula y añadiendo calor en la zona superior del armazón para que así no tuvieran por dónde salir y su única salida era roer el estómago a bocados de la víctima. Claro, acababan desgarrando los órganos más importantes.
Normalmente fallecían al instante por desangramiento. Hay veces que los roedores terminaban saliendo por la boca de la víctima después de haber roído el interior del cuerpo y otras se iban abriendo paso a través de los órganos hasta que conseguían salir. La muerte por ebullición es un método de ejecución en el que se mata a una persona sumergiéndola en un líquido hirviendo. Si bien no es tan común como otros métodos de ejecución, la muerte por ebullición se ha practicado en muchas partes de Europa y Asia. Debido al largo proceso, la muerte por ebullición es un método de ejecución extremadamente doloroso. Las ejecuciones de este tipo a menudo se llevaban a cabo utilizando un recipiente grande como un caldero o una tetera sellada llena de un líquido como agua, aceite, alquitrán o sebo, y un sistema de gancho y polea. La ebullición como método de ejecución se comenzó a utilizar para falsificadores, estafadores y falsificadores de monedas durante la Edad Media. Se cree que este método de muerte es el más doloroso y el peor de todos. El toro de Phalaris es un instrumento de tortura cuyo nombre se atribuye al tirano Phalaris, tirano de Acragas, Sicilia, quien murió increíblemente torturado por su creación. Los ajusticiados se introducían en el interior de una estatua de bronce hueca con forma de toro. La estatua se colocaba encima de una hoguera, con lo que la temperatura del interior aumentaba como en un horno. Los alaridos y los gritos de las víctimas salían por la boca del toro, haciendo parecer que la figura mugía. Supuestamente desde el interior del toro hasta el exterior, habían unos tubos que distorsionaban el sonido de los gritos de la víctima y lo hacían sonar como el bramido de un toro. Cuando la quema se concluía, se recogían los huesos para hacer pulseras, que Phalaris solía llevar puestas. Phalaris fue asado por su toro de bronce, cuando la ciudad fue derrocada por Telémaco en el año 554 a.C. Estas torturas inhumanas revelan la oscuridad y la crueldad que la humanidad ha infligido a lo largo de los siglos. Estos métodos de tortura, caracterizados por su brutalidad y falta de empatía, han causado sufrimiento extremo a innumerables personas en diferentes momentos y lugares. Afortunadamente, la conciencia de los derechos humanos y la evolución de las normas éticas han llevado al rechazo y la condena de tales prácticas inhumanas en la sociedad moderna. Gracias por ver el vídeo, hasta la próxima.